Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Las naciones, los países, las iglesias, las personas incluso han sido destruidas por el enemigo dentro de nosotros. Por ejemplo, Rusia cayó en manos de los comunistas, no por la presión alemana de fuera, sino por la doctrina comunista que se estaba fomentando dentro. La historia universal nos da una narración de cómo la ciudad de Troya pudo contener a los griegos por 10 largos años. Finalmente los griegos se dieron por vencidos y zarparon de regreso a Grecia. ¿Qué hicieron? Dejaron un gran caballo de madera. Los troyanos metieron el caballo de madera dentro de sus puertas y esa fue la destrucción de Troya. De forma muy parecida, las iglesias son destruidas por dentro y no son destruidas por las fuerzas de afuera. En el libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesús, en sus cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, hace ciertas advertencias. Estas iglesias no reciben advertencias acerca del enemigo de afuera. Jesús les advierte acerca del enemigo que está dentro. Apocalipsis capítulo 2. Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. También les dice: tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con sus enseñanzas engaña a mis siervos, los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. En otras palabras, Jesucristo estaba diciendo a las iglesias: hay algo dentro que está provocando su propia destrucción. Hoy en día la deslealtad, la infidelidad en la iglesia está causando más daño a la causa de Dios que cualquier otro enemigo de fuera. El diablo puede dañar nuestras iglesias desde adentro, no desde afuera. Un individuo, una persona también puede ser destruida desde adentro. Alejandro Magno fue probablemente el genio militar más grandioso. Movió ejércitos a través de todo el mundo prácticamente. No hubo nadie como él. Antes de los 35 años, él ya había conquistado el mundo. Sin embargo, murió como un borracho. A pesar de haber conquistado el mundo, Alejandro Magno no pudo conquistar a Alejandro Magno. Hubo un enemigo en su interior que lo destruyó. La única batalla que los hijos de Israel pierden al tomar la tierra prometida es aquella cuya derrota viene no de afuera, sino de adentro. Cuando los hijos de Israel entran a la tierra prometida, no había montones de enemigos que conquistar, sino solo 3 de renombre que estaban en su camino: Jericó, los Gabaonitas y Jai. Estos 3 enemigos de Israel no dejaban que Israel gozara ni poseyera la tierra prometida. La tierra estaba ahí. Dios les había dicho que era de ellos. Dios les había dado el título de propiedad. Dios le prometió la tierra prometida. A Josué Dios le había dicho: tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Dios les estaba diciendo: la tierra es suya, entren, tomen posesión, disfruten de todo el territorio que tomen. El problema es que el pecado trae derrota. Puedes leer este pasaje, Josué capítulo 7, versículo 7. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Zera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá
provocó la ira del Señor contra los israelitas. Recuerda que estamos hablando del pecado. Hemos leído de introducción algunos versículos de la primera carta de Juan, capítulo 3. Dios había declarado enfáticamente que todo el botín de Jericó sería suyo. Debían guardarlo en su tesorería, pero Acán, un hombre del ejército de Josué, roba parte del botín y lo esconde en su tienda, en su carpa. Y hasta que este pecado secreto no fuera expuesto y juzgado, el pueblo de Dios no sería victorioso en Jai, ni tampoco en otro lugar. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Versículo 3. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3,000 soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Versículo 4. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelí sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Esa es la trampa del orgullo. Esa es la trampa de la soberbia. Los hijos de Israel se sentían enaltecidos, exaltados por su victoria. Jericó era una de las ciudades más importantes de la región. Acababan de experimentar una gran victoria sobre ese gran poder. No podemos comparar a Jericó con Jai. Jericó era mucho más temible que Jai. Y claro, al tener una victoria como la de Jericó, aquí estos soldados, parte del pueblo, pensaron que a Jai, bueno, como son muy pocos, pues los vamos a vencer. Se estaban enfrentando a la diminuta Jai, una pequeña ciudad, de lo más insignificante que quedaba más arriba en el cañón. Y la gente, por su orgullo desmedido, se imaginaba que esto sería, como decimos aquí en España, pan comido. Iba a ser facilísimo. Ellos decían: no necesitamos todo el ejército para atacar a Jai. Mandemos unos cuantos miles para allá y acabaremos con ellos en una tarde. ¿Cuántas veces nosotros y el orgullo que tenemos nos lleva a la tragedia? El orgullo, que es un pecado. La soberbia, la altivez. Todo nos está yendo bien, estamos dependiendo del Señor, sabiendo cuánto lo necesitamos, obedecemos sus mandamientos, confiamos en Él para todo. Mientras estamos confiando en Él, experimentamos la victoria. Y mientras nos deleitamos en lo que Dios ha hecho, muchas veces nos engañamos y comenzamos a pensar que la victoria pues se debe a nuestras habilidades, a nuestros talentos, a nuestra propia determinación. Es un error, porque muchas veces pensamos que podemos ganar victorias en la carne. Y Jai está representando a la carne. Había un pecado interior en el pueblo de Israel. Todo porque Acán había robado. Y parte de ese robo lo había escondido en su tienda, en su carpa. Cuando confiamos en nuestra habilidad y disciplina, estamos en camino al fracaso. El orgullo nos lleva a la ruina. Y cuando nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por su gran poder, es ahí cuando nos vamos de picada al desastre. Por eso Proverbios capítulo 16, verso 18 dice: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. No hay ningún pecado que un hijo de Dios no pueda superar en el poder del Espíritu Santo. Pero no hay cosa, por muy pequeña que sea, que tú puedas superar en el poder de tu carne. Los israelitas derrotaron a Jericó en el poder del Señor, pero fracasaron en Jai, en el poder de su carne. Ellos suponían que Dios estaba con ellos. No son los Jericós los que nos derrotan, son los Jais, esas pequeñas cosas, esas pequeñas zorras que se llevan los cultivos. No son las grandes cosas, sino las pequeñas zorras que arruinan los viñedos. Es cuando pensamos: yo creo que puedo manejar esta situación solo, no hace falta que consulte a Dios. Ese es el pecado del orgullo.
Y el hijo del orgullo es la presunción. Y el nieto del orgullo, como dice un refrán, es la falta de oración. Cuando presumimos que podemos hacer algo por nuestras propias fuerzas, dejamos de orar. Es el orgullo, es la falta de oración, es la presunción. Josué no estaba orando. Si él hubiera estado con Dios antes de atacar a Jai, Dios los hubiera guiado y Josué se hubiera ahorrado una derrota humillante. Cuando finalmente ora, Dios le muestra exactamente lo que andaba mal. ¿Qué hubiera pasado si Josué hubiera orado antes de ir a Jai? Él hubiera sabido de antemano lo que estaba andando mal. Versículo 6. Ante esto Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate. ¿Qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado el pacto que hice con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Y Josué ora después de la derrota de Jai. Esa es la clave de todo. Josué ora después de la derrota de Jai, pero no antes que los hijos de Israel fueran a la batalla. ¿Qué me enseña a mí esto? Que la oración es lo primero que debemos hacer. Antes de que te metas en un lío, ¿por qué no acudes a Dios? Antes de que tomes una decisión, ¿por qué no oras a Dios en primer lugar? La oración debería ser nuestro primer pensamiento, no nuestro último recurso. Necesitamos levantarnos por la mañana, ponernos toda la armadura de Dios por medio de la oración. Todas nuestras derrotas son realmente por falta de oración. Por eso los israelitas no podían hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrían que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Eso es lo que estaba diciendo Jehová en este versículo 12. Versículo 13. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. A veces clamamos: Señor, ¿por qué me va mal? Señor, ¿por qué no están funcionando las cosas? ¿Por qué las puertas no se me están abriendo? Y el Señor te dice: te amo demasiado para dejarte continuar en tu pecado. Tu pecado te va a destruir. Hay pecados que cometemos que impiden que el Señor nos bendiga. Y esos pecados ocultos, esos pecados que tenemos, hacen que estemos en derrota. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará sus clanes. El clan que el Señor señale presentará sus familias, y la familia que el Señor señale presentará sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor. Ha causado el oprobio a Israel. Aquí empieza, como dicen en las películas, el proceso sistemático de eliminación. El Espíritu Santo señala primero a la tribu de Judá, luego al clan de Zera, luego a la familia de Zabdí y finalmente a un hombre llamado Acán. Entonces Josué interpeló a Acán: Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho. No me ocultes nada. Acán le replicó: Es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata, un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia y lo tomé. Pero todo lo que tengo escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, todo está debajo, todo el dinero.
Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán, y allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Aquí podemos notar la secuencia del pecado de Acán. Primero él dice, lo vi. Te invito a que leas estos versículos, lo vi. Luego que dice, lo codicié. Y tercero, lo tomé. Me recuerda esto a David, cuando pecó con Betsabé. La vio que era hermosa, vio que era preciosa, luego la codicia y luego la toma. Estos son los pasos del pecado de la carne. Esto pasa incluso cuando ves vídeos que no tienes que ver. Vídeos prohibidos. Lo ves, codicias y luego actúas. Acán dice, codicié. ¿Qué es la codicia? Pues la codicia es querer apasionadamente algo. Algo que otra persona tiene. Es anhelar con envidia. Es el deseo de poder tener lo que no nos pertenece. Y la palabra de Dios nos dice, no codiciarás. La codicia es como un pulpo que se envuelve alrededor del alma humana. No puede satisfacerse ni zafarse. Lo que me llama la atención es que Acán no se arrepiente de su pecado. Le cogen con las manos en la masa y no se humilla. Es curioso cómo espera silenciosamente a través de todo el proceso. Solo cuando le cogen, le pillan, es que confiesa su pecado. La primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15, lo hemos leído hace unas semanas. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El verdadero problema de Acán no era el amor por el mundo. Su problema era que el amor del Padre no estaba en él. El amor por el mundo es indicativo de que el amor del Padre no está en una persona. No era que Acán amaba al mundo demasiado, sino que no amaba a Dios lo suficiente. Y cuando me refiero en este caso Acán al mundo, me refiero a las posesiones, la riqueza, el oro, lo que había robado. La manera de evitar la codicia, la falta de satisfacción, lo mundano, el pecado en nuestra vida es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y si estás pecando, si hay pecados secretos en tu vida, si la codicia está torciendo y arruinando tu vida, en vez de tratar de limpiar tu pecado por tu propio esfuerzo, entrégaselo a Jesús. Búscalo en oración, ten comunión con Él, camina con Él. La codicia no solo es la causa fundamental del pecado, sino que también es la maldición del pecado. Dios había dicho, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio. Y el pecado que no se abandona es una plaga, es una desdicha, es una condenación de tu vida. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Y cuando tú y yo pecamos, no prosperamos. Cuando no prosperamos, no podemos tener victoria. Mira lo que el pecado de Acán hace. Primero deshonra a Dios. ¿Te acuerdas de la oración de Josué? Señor, ¿qué harás tú a tu gran nombre? El pecado deshonra el nombre de Dios y nosotros llevamos su nombre. Tu vecina, tu vecino ve cómo vives. Y cuando haces mal, no solo te desacreditas, sino que también desacreditas el nombre de Dios. Lo que podemos también encontrar, el segundo punto, es que no solo Acán deshonra a Dios, sino que es la causa de que sus hermanos sean derrotados, destruidos prácticamente, porque murieron más de 1000 personas. Acán peca, pero Dios dice que Israel había pecado. Todos estamos juntos en esto, somos un cuerpo. Primera carta de Corintios, capítulo 12, verso 26, dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Acán peca, pero Dios dice que Israel había pecado. Dios no solo nos hace responsables por nuestro pecado, sino también nos hace responsables por la derrota de un hermano. Todos somos parte del ejército de Dios. Si ves que tu hermano está mal, está pasando por un momento de prueba, ora por él, preocúpate por él. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Si yo veo que un hermano está mal, me tengo que preocupar. Sabiendo por lo que está pasando y no me preocupo por él,
Estoy siendo pecador, estoy cometiendo pecado. Le puedo ayudar y no lo estoy haciendo. El tercer punto que vemos es que fuera de traer deshonras a Dios, derrota también a los hermanos, Acán trae desgracia ¿a quién? A su propia familia. Cada miembro de su familia es señalado durante el proceso. Su familia es deshonrada. El nombre de la familia es arrastrada por los suelos. La Biblia dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Esto lo hemos visto en estos días, en el estudio bíblico también, hablando de la vida de Pablo. Honra a tu padre y a tu madre. No podemos honrar a nuestros padres viviendo una vida en pecado. No solo te perjudicas a ti mismo, también le perjudicas a ellos. Nosotros representamos a nuestros padres. No podemos desasociarnos de ellos. ¿Y qué hace Acán? Deshonra a Dios, trae derrota a sus hermanos, trae desgracia a su familia. ¿Y qué pasa al final? Que por este pecado lleva a sus seres queridos a la tumba, a la muerte. Lo dice el versículo 24. Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Y cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. ¡Qué desgracia! ¿Y qué versículos más duros! Los hijos de Acán mueren con él. Evidentemente ellos se habían convertido en cómplices del crimen. Aquí tenemos a un padre que había corrompido a sus hijos. El pecado es una cosa terrible. Y los ojos de nuestros hijos, los que tenéis hijos, yo no los tengo, están mirando. Sus oídos están escuchando. Jesús dice en Mateo capítulo 18, verso 6, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. No hay forma de que tu pecado desaparezca, a menos que no sea lavado por la sangre de Jesús. No pienses que puedes pecar y quedar exento. Tu pecado te alcanzará. El pecado de Acán lo alcanzó. El pecado trajo derrota al pueblo de Dios. Y Dios espera que lidiemos completamente con nuestro pecado. Él espera que le obedezcamos sin racionalizar ni hacerle concesiones al pecado. Aun cuando nuestro pecado parezca pequeño, puede traer consecuencias desastrosas. Mientras el pecado de Acán se mantuvo escondido, oculto, enterrado, la nación de Israel fue derrotada. Es cuando se confiesa el pecado, el ejército pudo conquistar a Jai. Cuando lidiamos con el pecado, podemos ir a la batalla, sin obstáculos. Nadie, ni Acán, tenía idea cuán grande sería el precio a pagar por su pecado. La obediencia, la confesión de pecado, trae liberación. Nosotros también nos enfrentamos a dos maneras de hacer las cosas, a nuestra manera o a la manera de Dios. Cuando lo hacemos a nuestra manera, las cosas terminan generalmente en derrota, pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, las cosas terminan siempre en victoria. Es el mismo Dios que les da la victoria en Jericó, les da la victoria ahora en Jai. Una vez los israelitas se arrepienten y juzgan su pecado, Dios les dice: así como les di Jericó, ahora les daré Jai. Si tú analizas, las dos victorias son diferentes, porque en Jericó ellos marchan alrededor de las murallas, gritando a voz en cuello, y las murallas se derrumban. Pero ahora Dios les dice: ustedes van a tomar a Jai estratégicamente. Dios les asegura la victoria y Josué ahora planea el ataque. Curioso, ¿verdad? Jericó es tomada durante el día, Jai es tomada durante la noche. En Jericó los israelitas estaban unidos, en Jai estaban divididos en dos tropas. La batalla de Jericó es un milagro y Jai es una maniobra militar. Lo importante de todo esto es que Dios le da Jericó a los israelitas y Dios también les da Jai a los israelitas. Dios nos da la victoria.
Solo tenemos que confesar nuestro pecado, arrepentirnos, Señor. Este pecado impide que yo tenga victoria en mi vida. Confiésala a Jesús. A veces nos preocupamos demasiado por la forma como creemos que Dios debería de actuar. Pensamos que Dios tiene que hacer igual las cosas siempre. Los métodos no son lo importante es Dios. Lo importante es que tú tengas un encuentro personal con Jesús y te arrepientas. Hasta que no confesemos nuestro pecado, no vamos a tener victoria, no vamos a obtener victoria sobre ese pecado. No puede haber gozo en tu vida, no puede haber poder en tu vida, no puede haber victoria en tu vida hasta que no confieses tu pecado. Y Dios te va a perdonar. Dios es el Dios de segundas oportunidades, es un Dios de gracia, es un Dios de perdón. Es el Dios de nuevos comienzos. Dios le da a Pedro un nuevo comienzo. Pedro maldeció, Pedro negó a Cristo, sin embargo Pedro se convierte en el gran predicador del día de Pentecostés. Si le confesamos a Dios nuestro pecado, Él nos va a perdonar. Él nos va a dar un nuevo comienzo. Lamentaciones capítulo 3, verso 22 dice: el gran amor del Señor nunca se acaba. Su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Grande es su fidelidad. Jai representa la carne. Y en estos pasajes, en estos versículos, hemos aprendido grandes lecciones espirituales. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer quién es el enemigo, cuál es su potencial. Tenemos que reconocer que el enemigo más grande que tú y yo tenemos está en nosotros mismos. Ese cuento de que el diablo me hizo caer, no te lo creas. Es tu carne la responsable. Debemos examinar cuidadosamente nuestros fracasos. Más que nada debemos de reconocer que la razón de nuestra derrota es porque estamos dependiendo de nuestras propias habilidades y también porque hay pecados ocultos en nuestra vida. Confiesa tu pecado a Cristo. Arrepiéntete. Confiésale lo que estás haciendo en oculto y Él te restaurará. Y por consiguiente, traerá victoria a tu vida, traerá victoria a tu familia.